Buenas tardes, Orlando. Yo soy David Daza. Y Alberto Adames. Aquí con ustedes un nuevo programa de La Opinión de Orlando, como todos los miércoles a las 4 de la tarde en la 1440, La Voz de Orlando. Así mismo es, como siempre, es su programa de participación, su programa que es ameno, al menos para nosotros que lo hacemos, nos resulta bien ameno porque aprendemos mucho de ustedes, aprendemos también de todo lo que se dice en el programa, ¿no? Así es, y es un honor para nosotros tenerlos a ustedes de audiencia. En estas conversaciones la pasamos muy bien. Les pedimos que sean cordiales. Hay muchas veces que no estamos de acuerdo con las opiniones de otras personas, pero cada persona es libre de expresar su opinión. Es el regalo de Dios que tenemos todos, que es la libre expresión, y así poder comunicarla a cada persona. Y podemos digerir, investigar esas opiniones para aprender más, ¿no? Sí, de la diversidad de que se hace, se engrandece uno. Así es. La diversidad creo que es lo que nos hace ser tan avanzado hoy día, porque alguien dijo, eso que existe no se hace así, vamos a buscarle la forma de hacerlo mejor. Y se han descubierto tantas cosas que en estos días podemos, estamos investigando las escrituras. Hay muchas personas que son expertas en estos temas bíblicos, que se dedican toda su vida. Hay personas que se dedican su vida simplemente a un libro. Por decir el libro de Marcos, y lo estudian y se van a los textos más antiguos que pueden encontrar y hacen las comparaciones y buscan lo que escribieron, cómo lo escribieron, qué palabras escribieron, y así se dan cuenta si es que es una época contemporánea o ha sido una inyección al texto. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace tan bonito, tan interesante seguir aprendiendo de esta Biblia, ¿no? Sí, no, inclusive, ahora que dices, hay inclusive frases o versículos que se ganan doctorado haciendo solamente un versículo bíblico, ¿no? Así es, ya. Repasando, yéndose a lo profundo del mensaje que tiene ese versículo. Es lo interesante de Sí. la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. Maravilloso es. Y podemos, un ejemplo, por decirles, la palabra email. La palabra email no la puedo encontrar más de 50 años atrás, ni siquiera 20 años creo, 30 años. Los historiadores y los científicos buscan por estas palabras, por decir. Cuando ellos ven que aparece la palabra email, ya le pueden dar una fecha a lo que se escribió. Lo mismo es con la Biblia. Hay muchas palabras que ellos ya tienen su tiempo cuando aparecieron. Hay una palabra de Pablo que es única de Pablo. Es la palabra con respecto a la homosexualidad. Uh-huh. Es única de Pablo, porque en ese momento no se utilizaban esas palabras. No había cómo describir a una persona homosexual, ¿verdad? Exacto. Entonces Pablo la escribió y haciendo como un contexto de un pedophile, creo. Uh-huh. Entonces de ahí nace una palabra bien interesante. De un pedófilo, básicamente. Sí. Exacto. Uh-huh. Y que es para nosotros esta historia bíblica, la historia de la humanidad prácticamente, es tan maravillosa que seguimos aprendiendo de ella. Hay muchos expertos que siguen buscando, siguen descubriendo cosas que nos maravillan. Sí, interesante, ¿no? Volviendo a lo que comentaste de Pablo, ¿no? Es una palabra específicamente en todo el griego, fue el primero que lo usó. Fíjate. Esa palabra fue el primero que lo usó y no pueden comparar a saber de dónde vino, cómo fue que la formuló, cómo se encontró. Interesante. Es una combinación de dos palabras, ¿verdad? Uh-huh. De hombre y cama. Hombre y cama. Uh-huh. Y que la connotación es como un Un pedófilo. Pedófilo. Uh-huh. Okay. Interesante, ¿no? Mirarlo en ese sentido. ¿Tenemos llamada? Sí. Recuerde, para participar con nosotros lo puede hacer a través del 407-841-1440, 407-841-1440. La opinión de Orlando está en el aire. Interesante, ¿no?
cómo es la historia de la Biblia, la historia del ser humano, la historia de los primeros cristianos en el primer siglo, de la historia común, de la historia después de Cristo que se conoce, ¿no? Y cómo se ha evolucionado el movimiento cristiano, cómo y se nota la evolución, se nota cómo empiezan a involucrar factores más, una teología más avanzada y cómo está creciendo esa teología, que es algo bien interesante, ¿no? El movimiento cristiano tiene muchas cualidades importantes que tenemos que ver. Y únicas. Exacto. Lo hace un movimiento extremadamente diferente. Perdón. Una de las cualidades que yo veo es el movimiento femenino. Cómo entra ese movimiento femenino en todo este esquema del movimiento. Es algo como nunca antes se había visto. Aunque después se deformó como se apagó. Pero la iglesia comenzó extremadamente con un movimiento fuerte de feminismo. Y va a la contraria de la tradición judía, ¿verdad? Es correcto. O sea que es un movimiento único, es un movimiento como que, si se han dado cuenta, los libros, las cartas y los libros, los evangelios que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron griegos, una literatura griega, uh-huh. Y los autores eran gente educada, gente muy educada que hizo estas narrativas. El libro de Marcos, el libro de Lucas, el mismo libro de Juan, Mateo y las cartas de Pablo son obras literarias, hermano. Uh-huh. Eso es un trabajo literario pero magnífico. Y cómo se ve la edificación de una estructura narrativa que es impresionante. Nos damos cuenta, por decirle, en el libro de Marcos y también en Lucas, que el escritor está narrando la historia y él ya sabe lo que va a ocurrir. Él sabe lo que está pasando y involucra al leyente. En ese entonces no eran muchos los leyentes, eran los que escuchaban, porque había alguien que sabía leer y leía paragraph de las escrituras y los oyentes, que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, entonces ellos escuchaban y envolvían al que estaba escuchando, a la audiencia, lo envolvían y era algo pero impresionante. Y podemos distinguir la intención del autor, y esa es la llave para poder interpretar lo más cercano lo más cercano posible a lo que el autor está comunicando. Importante lo que dice, exacto, porque sabemos que el movimiento era Galileo primero, ¿no? Es un movimiento Galileo, era, si no podemos ver, Jesús era básicamente de un campesino, sí. de estrato bajo, o sea que sabemos que él no leía ni escribía. Entonces vino toda esa información de una forma oral, esa tradición oral que después se plasmó en el ya Marcos, ya Pablo comienza a enunciar, a ser el promotor más grande del cristianismo, ¿no? Sí. Y Marcos comienza a hacer la literatura de ese movimiento, básicamente. Eso es lo interesante y lo que uno entiende que es maravilloso, cómo pasa de ser algo oral a algo escrito. Y ese mensaje maravilloso comienza a dar forma, comienza a hacer cambios, básicamente. Interesante, ¿no? 407-841-1440, 407-841-1440, la opinión de Orlando está en el aire. Está en el aire. Se perdió la llamada. Y como decíamos acerca de Marcos, se cree de que Marcos tuvo como fuente a Pablo.
Pablo fue el primero que escribe. Las cartas de Pablo son las primeras. Y cuando ya Marcos empieza a escribir, Pablo ya no estaba en la escena. Y Pablo hace su narrativa de una forma que no menciona a Pablo. No lo menciona a Pablo. Sin embargo, Marcos, exacto, cuando haces tu narrativa. Sí, sin embargo, Marcos usa a Pablo como fuente de sus escritos. Y eso es bien interesante, como como les decimos, hay personas que se dedican a al estudio bíblico y entregan toda su vida tratando de descubrir de las escrituras, de las palabras que usan, de dónde vienen esas palabras. Y esto lo hace tan interesante, todos los descubrimientos que se están encontrando, que se están haciendo en el momento. En los últimos 50 años, esta Biblia ya se está entendiendo mucho más. Es algo impresionante. Interesante lo que está pasando, ¿no? Sí. En estos últimos tiempos. Interesante también lo que comentas con Marcos. Marcos, sabemos ya que Marcos cuando comienza a escribir ya Pablo no está. Ya Pablo no está. Ya Pablo pasó, ¿no? Sí. Y también tenemos algo importante, ya el templo también. El templo, o sea que eso lo motiva a Marcos a escribir. Claro. Tenemos otra llamada. 407-841-1440. La opinión de Orlando, ¿está en el aire? Buenas tardes, Peter. Peter, ¿cómo estás? Así es. Así es, que estudia la Biblia del texto original, o lo más cercano al original del griego, el griego bíblico. Lo estudian de una forma académica. Ellos tienen doctorados basados por este estudio. No están estudiando la teología de unas religiones en particular, están estudiando académicamente el texto bíblico en la historia en la que se escribe, buscando por la intención del autor y lo que el autor está escribiendo y en su cultura, en su comunidad. Sí. Sí, es interesante Gracias, el comentario, ¿no? Es eso, mirar que no es una forma confesional, o sea, no es, hay gente que estudia la Biblia a nivel teológico solamente. Okay. Cuando hace el mensaje teológico me dice 1, 2 y 3 me lleva a Dios. Y te buscan todos los versículos, te buscan todo el esquema teológicamente para que pase eso. Entonces, cuando haces de una forma diferente, lo que estás buscando es la historia. La Biblia se está tratando como un libro histórico que tiene información histórica, que tiene prosa, que tiene poesía, que tiene hechos históricos también, pero también tiene hechos teológicos. O sea, se diserta básicamente todo lo que tiene la Biblia, porque la Biblia contiene todo lo que el ser humano en su experiencia humana. Exacto, en su trascender de ser humano pasa. Todo básicamente es un manual de vida.
Entonces, esa es la forma. El estudioso académico busca, mira, esta parte teológica y esta parte es histórica. Y, y eso, esa es la forma como mira la Biblia, ¿no? Así, también está buscando las fuentes, Ujú. buscando las palabras, de dónde vienen las palabras. Es un estudio bien exhaustivo, ¿verdad? Bien profundo, porque nosotros leíamos libros que son académicos, ¿verdad? Solamente de un verso a veces. Es increíble. Y toda la fuente de información toda que es tan impresionante. Es impresionante lo que estas personas y su dedicación es para honorarlos. Es algo maravilloso que nos está abriendo los ojos, está aclarando el panorama bíblico, el panorama teológico de lo que es histórico, que es importante. Ujú. Entonces nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que saber discernir lo que es teología y lo que es historia, lo que es científico. Entonces, de esa forma podemos hasta cierto punto modificar un poco nuestra teología para así poderla alinearla con lo que es real, con lo que es importante para nosotros, lo que es viable, porque muchas veces se creen en cosas que no son. Interesante, ¿no? 407-841-1440, 407-841-1440. La opinión de Orlando está en el aire. Eh, sí, es interesante cómo podemos, porque cada persona tiene su forma de ver las cosas y se respeta. Se respeta a cada persona, la opinión de cada persona, la forma en que ellos creen la Biblia, la relación que ellos tienen con Dios, se respeta, es respetable y la relación de una persona con Dios es individual. Lo que nosotros tratamos de promover hasta cierto punto es que no se imponga, que no imponer la creencia de una persona, no imponerla a otra. Cada persona tiene su propia experiencia con Dios, cada persona tiene su propio entendimiento con Dios. Y eso es lo que es lo que debemos valorar y lo que debemos respetar esa expresión esa expresión del autor, ¿no? Sí. Lo interesante también es, exacto, en una sociedad que está tan dividida, que tiene tantas religiones, que tiene tantos formas de ver la vida misma o de creer, entonces no imponer una creencia sobre la otra, que eso siempre va a traer problemas, porque alguien se va a quedar fuera. O sea, tenemos que tratar eso especialmente cuando queremos hacer leyes basado en nuestra creencia. Creo que es un poco peligroso. Es muy peligroso porque estamos imponiendo de esa forma la creencia de un grupo de personas, lo estamos imponiendo a la comunidad entera. Y usualmente son básicamente gente extremadamente religiosa o extremadamente, fanáticos. Cuando eso pasa es problemático. Es problemático, sí. Porque vienen las injusticias. Así es. Que eso es lo que pasa. Así es. Y es interesante de que tenemos que cuidarnos de, de hacer legislación, ¿verdad? Ujú. De hacer legislación basado en creencias. Por eso tenemos ciencia, por eso tenemos personas que dedican su vida a un tema en particular, digamos la salud o ingeniería o educación. Esas son las personas que nos deben de guiar cómo llevar las leyes basado en la ciencia, basado en lo que es práctico, no en temas teológicos, en creencias, porque hay muchas personas que lo creen de una forma que piensan que esa es la realidad y que le están haciendo un favor al resto de la gente, pero no, están imponiendo su creencia a otras personas. Y eso es lo que debemos que tener cuidado. Sí, interesante lo que dices, ¿no? Recuerda para participar el 407-841-1440, 407-841-1440. Eh, Estuvimos conversando hace unos días acerca de dónde venimos.
Hay muchas personas que, al menos yo, no tengo conciencia de mi pasado. O sea, de antes que nací, ni siquiera cuando nací, ni siquiera en los primeros años de vida. No tengo conciencia de eso. Lo más lejano, lo más cercano a mi nacimiento, quizás 4 años, 5 años. Cuando eras un baby, ¿no? Un baby, un chiquillo. Y entonces uno se pone a pensar, ¿de dónde estábamos? ¿De dónde venimos? Sabemos que venimos de la vientre de nuestras madres, pero no recuerdo esos momentos. No recuerdo mis primeros años de mi vida. ¿Cómo es que la conciencia, nuestro despertar, empieza como a los 5, 6, 7 años, creo yo? Es interesante y a veces me pongo a pensar en eso. ¿Qué piensa la audiencia acerca de esto? ¿Tienen la misma experiencia? ¿Se ha puesto a pensar acerca de eso, del antes de tener conciencia, ¿no? Antes de saber de nuestra existencia? ¿Dónde estábamos? Es interesante esa pregunta, porque también así mismo como cómo somos, cómo entramos al mundo, ¿no? Sí. Que no hay conciencia, que no sabemos, así como dices, ¿no? Cuándo fue que comenzamos a tener esa conciencia de que somos y que nacimos, y que ya estamos presentes y que ya vemos nuestra familia y vemos nuestro entorno. Así es. ¿Qué pasa también cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Vamos al mismo estado de inconsciencia? ¿Tendremos memoria? ¿Tendremos recuerdos de eso? ¿O pasa igual al nacer como al morir? Interesante, ¿no? Es una pregunta hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto esa es la historia humana. El ser humano, como 60, 70, quizás 100,000 años atrás, despertó. Empezó a darse cuenta de su existencia. Empezó a dibujar. Empezó a enterrar a sus muertos. Se dio cuenta de que existían, de que empezaron a buscar a su creador. Y podemos, hasta cierto punto, es una analogía de nuestra vida individual, que estuvimos en la vientre de nuestras madres, caminamos, gateamos, dimos nuestros primeros pasos, pero no recordamos de ellos. Hasta un momento en que despertamos y empezamos a darnos cuenta de nuestro entorno y ya empezamos a tener memoria de ello. Entonces veo como una analogía que es interesante. Yo pienso, en mi humilde opinión, que el ser humano es la evidencia de la existencia de Dios. Pero nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen. Y ahí es donde está cómo imponemos esas creencias de ciertas personas a otras personas. Y pensamos que ellos creen en Dios correctamente y aquellos que no creen en Dios se van a ir al infierno o van a desaparecer, no sé. Y eso es interesante, como por eso es que no pienso que en el momento que decimos yo creo, el creer indica una posibilidad de que no sean las cosas como uno cree, ¿verdad? No solo eso, también es exacto. Vamos con esa creencia, es lo que esperamos que va a pasar después de esta vida, básicamente. Porque básicamente la muerte es la que cambia nuestra perspectiva del vivir. Yeah. Aunque tú dijiste algo bien importante, que es el nacimiento. El nacimiento, nosotros venimos de ser inconsciente a ser consciente. Después que llegamos a la conciencia es que entonces nos preocupamos por el más allá o por lo que va a pasar después de. Yeah. Y sabemos que la muerte es el estado que nos cambia. ¿Por qué? Porque ya vemos una ausencia, vemos que aquella persona que murió, que partió, no está con nosotros. Sí. Y no la vamos a volver a ver. Entonces, ese vacío de esa persona que parte es la que hace esa reflexión. Entonces, de ahí es que también nos nutrimos en los pensamientos también teológicos. En nuestras creencias. Debe de haber un más allá. Debe de haber algo donde podemos juntarnos con esta persona que amamos, que queremos, que partieron antes que nosotros. Y eso es lo importante creo que en ese análisis
pero también tiene la posibilidad de que vamos a un sitio igual como el que vinimos, ¿no? Que no hay esa conciencia. Entonces uno espera que sea diferente, pero no sabe. Ahí está la creencia, como dices. Así es. Y esa es ahí es donde entramos en la fe. Uh-huh. Eso es lo que es fe. No es ciencia. Uh-huh. Eso es fe. En que tenemos fe. Por eso decimos nosotros, mantengan la fe. Uh-huh. Porque la fe no es ciencia. La ciencia la podemos medir, la podemos pesar, tenemos evidencias. Con esas evidencias que estamos hablando de que venimos desde un estado de inconsciencia, y las evidencias nos dicen que vamos a llegar al mismo estado de inconsciencia y ya se acabó nuestra vida. Pero no, nosotros tenemos fe de que no necesariamente que tenga que haber algo más, pero que se ve como queremos que haya algo más, deseamos que haya algo más, deseamos ver a nuestros seres queridos, deseamos conversar o conocer a esas personas tan maravillosas de la historia que no hemos podido conocer. Deseamos y tenemos fe de que esto pueda realizarse. Eso es lo que es la fe. Evidencias, la fe no tiene evidencias. Por eso Pablo nos dice, la fe es la evidencia de aquello que no se ve. Es la sustancia de lo que no se ve. Nuestra fe puede, no sé, puede. Porque yo he visto que con la fe, con nuestra fe, podemos manifestar ciertas cosas en esta vida física. Es cierto que hay personas que se curan, que se sanan simplemente por el acto de fe. Eso es posible. Y decimos siempre nosotros en este programa, mantengan la fe. Sí, especialmente gente positiva también. Es algo que tenemos que llevar siempre, ser positivo en todo sentido. Sí. Hacer bien, no importando quién sea, qué creencia tenga. Practicar el amor, porque no sabemos cuándo vamos a estar y cuándo nos vamos a ir. Y no sabemos qué semillas podemos plantar, ¿no? Uh-huh. Porque a veces una sonrisa, una voz de aliento, dar una mano, perdonar, uh-huh, perdonar una falla, o no responder violencia con violencia. No juzgar. No juzgar. Y todas estas cosas nos habla la Biblia. Por eso es un Biblio maravilloso. Es un Biblio que habla de fe. La fe es lo que mueve montañas. Pues dice, ¿qué montañas? Pero sí, esa es una de las montañas más grandes que tenemos, es que estamos viviendo esta vida y que va a llegar un día en que vamos a partir. Y esa es una de las montañas más grandes, porque todos tenemos esa cita. Uh-huh. Y algo que a veces me pongo a pensar, ¿no? De cómo es que el ser humano, teniendo este futuro, no hacemos nada para mejorar la calidad de vida, para extender la calidad de vida, para tratar de minimizar esa fecha que viene. Uh-huh. En cambio, nos dedicamos a ridiculeces, a construir armas bélicas, nos matamos, hacemos guerras, nos robamos el uno a otro. Hay comunidades en este planeta que no tienen ni agua. Y los niños están muriendo, bueno, no hay agua. Uh-huh. Y es algo tan impresionante a mí como el ser humano se olvida de su condición, ¿no? Sí, con tanta necesidad en el mundo. Tanta necesidad en el mundo y la avaricia de ciertas personas. Muchas veces dejamos, acuérdense de este número, el 3%. Los científicos, los que hacen estos análisis, dicen que el 3% de la población son los que nos están imponiendo una oposición a lo que es bueno para toda la humanidad. O sea, el control. 3%. Controla todo. Sí, y el 3% son aquellos que verdaderamente son como demonios caminando en este planeta. Es interesante cómo permitimos que la mayoría, es como un slumber, es como que estamos adormecidos.
Nos tienen tan ocupados, corriendo, teniendo 2, 3, 4 trabajos. Hasta el perro trabaja a veces para poder mantener el hogar. Es increíble. Es increíble lo que está pasando. Y el gato también. El gato también está ahí buscándosela. Y yo pienso que debemos de cuadrar nuestra vida para poder vivir nuestra mejor vida. Vivir nuestra mejor vida. Ser los autores de nuestra vida. Escribir una historia maravillosa en la cual ustedes son los protagonistas. No sean extras en la película de su vida. Sean los protagonistas y escriban una historia maravillosa. La mejor historia que pueden tener de sus vidas. Y vívanla, vivan su mejor vida. Que es muy, muy corta, creo. Sí. Muy corta. 100 años de vida es muy corto. Y no estamos llegando a 100. Ni siquiera, ¿no? Pero antes era peor. En los días de Jesús, 25 años, 30 años, ya sé. Sí. Ya. O sea que hemos mejorado. Hemos mejorado. Pero debería ser mejor. La ciencia hemos mejorado, que pero hemos trabajado peor, sí. exacto. Nos Sí. hemos esclavizado más de la vida. Estamos esclavizados. En todo sentido. Sí, también. Es una esclavitud. Sí, porque si no somos esclavos del trabajo, somos esclavos del medio ambiente, somos esclavos de lo que nos están vendiendo, ¿no? Sí. Somos mercancía. Uh-huh. Y las personas de esos días decían, y se ven en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que dice que en los últimos días el mundo los va a tratar como mercancías. Eso ha ocurrido siempre. Siempre. El ser humano es un dolor de cabeza, hermano, para el mismo ser humano. Eso fue inspirado en el presente en de ese autor. En el presente de ellos, ya. El poder del dinero, la religión y la política, autoridad política. Uh-huh. Son las 3 bestias que hablan ellos. Y son las 3 bestias que la hemos tenido siempre. Nos ha acompañado. Y la tenemos siempre. hoy día. Uh-huh. De cualquier forma que lo veas, de derecha a izquierda, siempre son las mismas bestias. Las mismas bestias. Uh-huh. Las bestias del Apocalipsis las estamos viviendo ahora y las han vivido cada generación, desde antaño. Por eso es que las palabras son bien actuales. Sí. La Biblia se actualiza cada vez por ese mismo pensamiento. Y el Código de Muharabi dice que la palabra de Dios le llegó al rey para proteger al que es débil, de aquel quien es fuerte, de los poderosos. Eso fue escrito cuando 4,000 años atrás. Lo mismo seguimos viviendo. Pero se dan cuenta cómo la inspiración del ser humano crea un código para proteger al débil. Esa es la ley. Esa es la ley que tenemos. La ley es para proteger al débil, para proteger a aquel que no se puede proteger por sí mismo, para protegerlo del fuerte, del 3%, del 3%, del 3%, del 3%, para protegernos de ellos, porque son un dolor de cabeza. Y nos quieren, nos oprimen y nos estafan y nos hacen pagar los impuestos para que ellos vivan bien. Y nosotros matándonos, trabajando y trabajando. Y no vemos a nuestras familias, no descansamos y nos están robando la vida. Porque cada hora que ponen de trabajo es vida que están dejando. Sí. Su vida que están dejando. Tenemos que empezar a ser... Tenemos que empezar a ser stewards de este mensaje cristiano. El Cristo. Ese Cristo que el mensaje de Cristo es tan maravilloso que es aquel que protege al débil, que protege al marginado, que protege a aquel que está desechado, maltratado. Él es el poderoso, el Hijo de Dios, que protege a aquel que es marginado. Y muchas veces Él fue en contra de la religión, en contra de los rabbis, de los maestros de la ley en ese entonces. Y nosotros también tenemos que pararnos fuertes cuando la religión utilizan la Biblia como un arma bélica
en contra de aquellas personas que están marginadas. Tenemos que hablar, tenemos que promover este acto de caridad, este acto de amor, de protección a aquel que es débil, aquel que es marginado. Hay muchos que creen de que Dios no los quiere, que Dios los ha aborrecido, porque simplemente tienen sentimientos que no son, que son distintos al de la mayoría. Pero es simplemente la mayoría. No somos todos. No somos todos. Y Jesús, el Hijo de Dios, era el protector de aquellos que no eran como todos, de aquellos que estaban marginados. En la tradición judía, aquel que tenía lepra era considerado que Dios lo ha rechazado. Por eso es que tenían esas enfermedades. O sea que Dios los había maldecido. Jesús dice, no, Él estaba con ellos. Él fue con ellos. Él le dio sanación a ellos. Una sanación espiritual. Es un mensaje teológico. Y ese es el mensaje que estamos hablando en estos momentos, el mensaje teológico de lo que significa el amor de Dios a cada uno de nosotros, de lo que significa esa frase tan fácil de decirlo, que Dios está con nosotros, que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos la epístola de Dios. Tan fácil decirlo, pero no póngase a pensar en lo que se está diciendo. Que Dios, el creador del universo, ¿ustedes se han dado cuenta qué tan grande es el universo? ¿Qué tan viejo es el universo? Sin embargo, nosotros somos la perla, algo maravilloso que hay en el firmamento, algo que no se ve fácilmente, no se ve, no, es algo que es impresionante. Sin embargo, tenemos una vida limitada. Ahí es donde está mi confusión. Me confunde. ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso que estamos experienciando, que estamos viviendo, que estamos en este conocimiento de nuestra existencia, contemplando el universo, tratando con Dios? ¿Cómo es posible que nuestra vida termine en 70 años, 80 años, algunos más rápido, algunos quizás un poquito más, pero va a terminar? Me confunde. Claro que hay teología que dice que no, que vamos a seguir para adelante, pero la teología tiene que ser fundada en algo que es viable, en algo que es posible, no simplemente en tradiciones que ya se están demostrando que no tienen mucha fuerza teológica, ¿no? Porque cuando tratan a la vida, tratan a Dios y con un infierno, ahí es donde ya me perdieron. ¿Cómo es que va a haber un infierno? ¿No sería este el infierno? Sí, es que va a haber un infierno. Si es que hay un infierno, ¿no sería este? Y vamos a terminar muriendo, confundidos. Pero yo tengo fe. Creo que sí. No, y eso es lo interesante, ¿no? Y creo que lo que acabas de decir, el mensaje tenemos que... creo que el mensaje se está perdiendo, diluyendo mucho en la institución de la iglesia hoy día. Yeah. Se está diluyendo ese mensaje del verdadero Cristo, el verdadero Jesús, el que caminó. Lamentablemente tú oyes las noticias y la gente está escapando de la institución. Sí. Se está yendo. Y es por eso, estamos dejando atrás a ese Jesús. Ese Jesús que envuelve, a ese Jesús que ama, a ese Jesús que quiere. Que dio su vida. Exacto. Que dio su vida. Está faltando ese mensaje porque lo mezclamos con otras cosas. Sí. Se volvió algo... político. Sí, político. No hay otra palabra de describirlo. Se juntó la bestia. Sí. En la misma institución. Recuerden que hay tres bestias. Y ellos están contaminando el mensaje tan lindo, ese mensaje tan maravilloso del Cristo que vive en nosotros. ¿Se acuerdan de la tradición judía del Arca de la Alianza? Donde Dios habitaba.
donde estaban las promesas. Dentro de esa arca estaban las promesas de Moisés, las tabletas de los 10 mandamientos, el maná que cayó del cielo. Y cuando evolucionó esa teología de que Dios estaba con ellos en esta arca de la alianza, recibimos el mensaje del Cristo, de una mujer que nace, que llega embarazada por el Espíritu Santo, donde Dios, y donde nos dice que Dios no vive en manos hechas de hombre, como el templo o el arca, está en la vientre de una mujer, dándonos ese mensaje que Dios está con nosotros, en nosotros. Y no hay hay ciertas cosas que, como el bautismo, y ciertas cosas que son ritos, pero es la realidad. Cada ser humano tiene a Dios en sí. Ese es el mensaje. Es algo tan maravilloso como vemos la cristología, y no solamente en el Nuevo Testamento. Eso se ve en varias culturas. Sí. Ese anhelo que viene de la entraña del ser humano, de descubrir a su Creador, y encuentra este contacto entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Ese Cristo, el Cristo, el Mesías. Y lo estamos diluyendo en estos días. Yo no creo en el anticristo ni en todas esas cosas, porque son mensajes apocalípticos que tienen sus orígenes. Pero, ay, Dios mío, pareciera, ¿no? Que se hace actual la cosa. Yeah, ¿no? que ha sido hay gente que se ha engatusado tanto con la política y con ciertas personalidades que están dejando al lado el mensaje de Cristo. Hasta se quejan que Jesús está hablando un mensaje muy progresista, muy liberal, que no debería cambiar. Podrás creerlo, hermano. No estamos diciendo cosas que lo hemos visto. Las quejas de ciertos peregrinos, de ciertos fieles de las iglesias, hasta autoridades eclesiásticas que están considerando apagar un poquito ese mensaje, ese Cristo liberal, del Cristo socialista, ¿no? Porque es increíble. A veces, no lo sé, me extraña mucho. Sí, eso pasa, ¿no? Lo interesante es que el mensaje de Cristo es el que debemos llevar siempre. Es tan lindo, tan hermoso, y cómo se escudriña esa escritura y sale Jesús ahí, que está con nosotros, ¿no? Sí, es algo tan maravilloso, tan real, ¿no? De cómo estamos, la experiencia humana, cómo en nuestras vidas se está manifestando ciertas cosas que son interesantes, ¿no? Y cada generación tiene estas mismas experiencias. Es lo que hace actuar a la Biblia siempre. Es interesante, es algo que a mí me causa mucho, me emociona, ¿no? Porque cuando vemos esto, cuando caminamos por las páginas de la Biblia, las cosas que descubrimos que son tan impresionantes, ¿no? Cómo es la experiencia humana, cómo el ser humano está tratando con su comunidad, y cómo batallan, y el abuso que hay, y la imposición de ciertos poderes. Y es la misma batalla en diferentes culturas, diferentes religiones. Es siempre esa búsqueda. Así es. En todos sentidos, ¿no? Lo vemos en los indios, lo vemos en los musulmanes, lo vemos en los judíos, lo vemos en los cristianos. Toda esa búsqueda en Dios, ¿no? Esa transformación. Y en esas creencias, ellos las usan para dominar, para imponerse, para maltratar. Les voy a dar los incas. Uno a veces se sorprende cómo es que 150 conquistadores hayan derrotado un imperio de 10, 15 millones de incas.
Resulta de que ellos creían en un Dios que se parecía a los españoles. Sí. Y utilizaron eso para... Y una guerra civil también, o sea que hubieron muchas cosas, pero uno de los factores, uno de los elementos de que 150 hayan podido conquistar un imperio tan grande, fue ese. El factor el factor de la creencia, de que creían, de que estas personas venían de arriba. Y por eso le dieron todo. Le dieron pase libre. Y miren lo que pasó. Otra cosa que ocurrió en Norteamérica con los peregrinos. Ellos ya estaban por morirse, ya se iban a ir. Pero un acto de caridad de los indios, les trajeron comida, los pollos, por eso se celebra la Acción de Gracias. Sí, los pavos, exacto. Los pavos, pero cuando celebramos el Día de la Acción de Gracias, estamos celebrando un genocidio. Que una caridad de los indios se usó en contra de ellos para conquistarlos, para robarles sus tierras. ¿Sí? A veces utilizan nuestra fe en contra de nosotros. Seamos guardianes de nuestra fe. No seamos violentos, pero sí hay que ser cautos y stewards. Porque hay muchos que desafortunadamente conocemos, que se están abusando, le están sacando el dinero con muchas falsas pretensiones, ¿no? Y muy fácil. Y es tan fácil porque están en lo más sagrado que es la fe, la creencia, la búsqueda de Dios. Nosotros estamos buscando por Dios, por nuestro Creador, por nuestro Padre, por aquel que nos dio nuestra vida. Y usan eso en contra de nosotros. El 3%, acuérdense del 3%. Sí, eso es, y esa búsqueda tenemos que hacerla a conciencia, tenemos que ser conscientes de que podemos ser maltratados por nuestras creencias y no creer todo. Sí, sí, exacto. Hay que ser cautelosos. Y seguir teniendo fe, porque no sí, no apagar esa fe. No apaguen su fe cuando se dan cuenta que se han abusado de ustedes. Sigan con su fe. La fe es sagrada, la fe es pura. Esa fe es la que le da vida. Esa fe es la que motor, lo hace ser bueno. Ya. Es el engine. El motor, la energía que te lleva. Exacto. Y eso es muy importante de mantener esa fe, que es sagrada. Es de Dios, pienso yo. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, aquí nosotros vamos a regresar el próximo miércoles a las 4 de la tarde, como aquí con ustedes para pasarla muy bien estas conversaciones, recibir sus llamadas. Hay muchas personas que no quieren participar por teléfono, sí, que en vivo, y nos mandan textos, nos mandan mensajes. Y nosotros a veces hacemos programas basados en esos textos, en esos mensajes, para responder sus curiosidades, sus preguntas, ¿no? De lo mejor que podemos, por supuesto. Lo que hemos aprendido un poquito. Sí, ¿no? Seguimos aprendiendo. Es algo tan maravilloso que es como una fuente de agua que sigue dando y no se apaga, ¿no? Sí. Nosotros ya nos dejamos la cancioncita que es tan bonita que a veces yo necesito un poquito de ternura, ¿no? Un poquito de ternura. Un poquito de ternura, que la vida es tan fuerte que si tienen un poquito de ternura, por favor, sí, dénelo a nosotros. Yo soy David Daza y Alberto Adames. Y como siempre, mantengan la fe.